Hola, hola chicos, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bien, antes de iniciar nuestra clase te tengo que hacer mención de algo muy importante. Si habrás notado, estos días pues se han suscitado algunos movimientos sísmicos en la capital. Esto quiere decir que sí, ya debemos estar preparados y alerta ante cualquier evento de gran magnitud. Para esto, tú debes ya de contar con tu mochila de emergencia. Tu mochila de emergencia debe contener alimentos no perecibles, agua, tus documentos personales, medicamentos, una linterna, una radio pequeña a pilas y tu cubreboca. No te olvides que aún seguimos en pandemia. Y si tienes animalitos en casa, pues también ellos necesitan de nuestra protección. Al igual, prepara sus mochilitas de emergencia con alimentos no perecibles y agua. Otra forma de estar preparados, pues organicémonos en casa, en familia y preparemos simulacros de sismo en el cual participemos todos, incluso tus animalitos. De esta manera podemos estar muy alertas a lo que se pueda presentar. Bien, ahora sí, te voy a hacer mención de unas fechas a celebrarse este mes de agosto. Y la primera fecha es la batalla de Junín, el 6 de agosto. Luego viene el Día del Folclor, el 22 de agosto, y cerramos nuestras celebraciones del mes de agosto con Santa Rosa de Lima. Más adelante te contaré algo breve de estas fechas. Ahora te voy a hacer mención del valor del mes, que es honestidad y solidaridad. Pues se entiende por honestidad u honradez a una virtud humana consistente en el amor a la justicia y la verdad por encima del beneficio personal o de la conveniencia. De las personas honestas u honradas, se espera que digan ante todo la verdad, que sean justos y razonables, que obren de manera íntegra o sean transparentes en sus motivaciones. La solidaridad es una virtud porque a través de ella nos mostramos unidos a otras personas, compartiendo sus intereses, inquietudes y necesidades, sin necesariamente tener un lazo afectivo que los una. Es decir, la solidaridad es una virtud porque nos acerca a personas que necesitan bondad o una mano amiga en su vida. No te olvides de practicar este valor. Hay que ser un poquito más honestos y solidarios a la vez. Ahora sí, te voy a contar algo breve sobre nuestras fechas a celebrar este mes. Y como lo habíamos mencionado, primero está la batalla de Junín. La batalla de Junín se libró el 6 de agosto del año 1824 en las pampas cercanas al lago Junín, en la cordillera central peruana. Fue el penúltimo enfrentamiento armado entre el ejército patriota y el realista por la independencia de América del Sur. Tras la declaración de independencia del Perú en el año 1821, el ejército español permanecía pernoctando en los alrededores del lago Junín, por lo que los patriotas marcharon hacia allí para librar al territorio del dominio imperial. ¿Quiénes lideraron esta batalla? Pues del lado patriota la comandaba Simón Bolívar, libertador y en ese momento presidente de la Gran Colombia. Por el otro lado, el general José de Canterac, quien dirigía las fuerzas de la corona española. ¿Cómo fue el enfrentamiento? Bolívar aprovechó que sus enemigos estaban divididos para emprender el ataque.
Los jinetes del ejército español atacaron a la vanguardia de los patriotas con golpes de sables y los llaneros venezolanos respondieron con sus lanzas. Al anochecer, el general de Canterac retiró ante la posibilidad de intensificar la pelea en la difícil llanura. La batalla no duró más de una hora, por lo que la victoria obtenida por los patriotas fue relativamente rápida y la mayor parte de ambas milicias no tuvo que intervenir en el combate. No te olvides de esta fecha, 6 de agosto, Batalla de Junín. Siguiendo con nuestras celebraciones del mes está el Día del Folclor. La Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, declaró que cada 22 de agosto desde el año 1846 se conmemore el Día Mundial del Folclor. Pues cuando el arqueólogo británico William Turns publicó en la revista londinense Athenaeum una carta en la que por primera vez se usó el término folclore. El folclore es la expresión auténtica de un pueblo que abarca sus tradiciones, leyendas, costumbres, música, danzas, etc. Precisamente estas peculiaridades distinguen una cultura de otra. Este término era una palabra creada con la unión de dos voces inglesas. La primera, folk, que es pueblo, y lore, que es saber, para poder referirse a las manifestaciones ancestrales de las culturas de todo el mundo. El Perú desarrolla una serie de manifestaciones culturales con diferentes costumbres y tradiciones que persisten con el correr de los años. Podemos encontrar manifestaciones de folclore en muchos espacios del país, con bailes que manifiestan la alegría de los pueblos, en celebraciones patronales o costumbristas de cada región. No te olvides, 22 de agosto, Día Mundial del Folclore. Y estamos cerrando nuestras celebraciones del mes de agosto con Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, es decir, Isabel Flores de Oliva, nació en Lima en el año 1586 y fue la primera mujer americana declarada santa por la Iglesia Católica. La bautizaron como Isabel, pero su madre, al ver que con el paso de los años su rostro se volvía sonrosado, la empezó a llamar con el nombre de Rosa. Su fama de santidad era tal que es la primera santa que antes de ser canonizada fue proclamada de manera excepcional patrona del Perú, del Nuevo Mundo y de Filipinas. Fue canonizada por el Papa Clemente X en el año 1671 y se convirtió en la primera santa de América. Santa Rosa fue laica y no religiosa, una terciaria en la Orden de Santo Domingo, es decir, una mujer que se vestía con túnica blanca y manto negro. Llevaba una vida consagrada a Dios, pero en su propia casa. Ella buscó imitar a la más famosa terciaria dominica, Santa Catalina de Siena. La fe católica, pues año a año muchas personas llegan al santuario de Santa Rosa de Lima, que está situado en el centro histórico de la capital. El recinto está conformado por una iglesia y un convento, los cuales fueron construidos en los siglos XVII y XVIII junto a la casa donde vivió Isabel Flores de Oliva. La santa vivió e inició sus curaciones milagrosas en este santuario, ubicado en la primera cuadra de la Avenida Tacna en el centro de Lima.
Por sus milagros, Santa Rosa es patrona de las Filipinas, patrona de las armas de Argentina y del Paraguay. En el Perú también es patrona de la Policía Nacional, de las enfermeras, Cáritas de Lima y de los mineros. La historia cuenta que antes de ser canonizada en el año 1671, Santa Rosa fue proclamada Santa del Perú en el año 1669 y Santa del Nuevo Mundo y de Filipinas en el año 1670. Desde entonces es conocida en Filipinas como Santa Rosa Laguna y es adorada por sus apariciones durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Su legado, el Papa Inocencio IX, expresó que posiblemente en América no hubo un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con su oración. Esta santa limeña pasó los 3 últimos años de su vida ayudando en el servicio del hogar de don Gonzalo de Maza, que era un empleado del gobierno, cuya esposa le tenía mucho cariño. Falleció el 24 de agosto del año 1617 a la edad de 31 años. Hoy en día, Santa Rosa de Lima está en las redes sociales. Además, sus devotos cuentan con un buzón virtual. Y este año Santa Rosa ya cuenta con una aplicación para Android. No te olvides de esta fecha, 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima. Ahora sí, vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Soy Miss Lidia y juntos llevamos el curso de Historia y Geografía. El tema que abordaremos hoy, las corrientes marinas. ¿Qué son las corrientes marinas? Se denomina corrientes marinas o corrientes oceánicas a un tipo de movimientos característicos de las aguas que constituyen los océanos y los mares más extensos y que se debe a multitud de factores, tanto a la rotación terrestre, a los vientos y la ubicación de los continentes. Una corriente oceánica o corriente marina es un movimiento de las aguas en los océanos en menor grado, de los mares más extensos. Estas corrientes tienen multitud de causas, principalmente el movimiento de rotación terrestre que actúa de manera distinta y hasta opuesta en el fondo del océano y en la superficie, así como el movimiento de traslación de la Tierra, la configuración de las costas y la ubicación relativa de los continentes. En cambio, los vientos constantes o planetarios constituyen prácticamente una causa inexistente, ya que algunas coincidencias entre las corrientes y los vientos planetarios se deben a que comparten una causa común, es decir, los movimientos astronómicos de la Tierra. ¿Cuáles son las características corrientes marinas? Las corrientes marinas a menudo involucran masas de agua, tanto frías como cálidas, que conectan diversas franjas climáticas del globo, viajando tanto superficial como submarinamente. Una de las características, las corrientes cálidas, que son aguas superficiales que se originan en los océanos de la zona intertropical y que migra de las costas orientales de los continentes hacia las latitudes medias y altas, contra la rotación terrestre y solo en el hemisferio norte. Otra característica de la zona intertropical o subtropical y compensan el efecto
de las cálidas cuando alcanzan las costas occidentales de los continentes. Son particulares de las regiones árticas, ya que en la zona de Antártica existe apenas una corriente circular en torno al polo. ¿Cuáles son los tipos de corrientes marinas? Podemos hablar de los siguientes tipos de corrientes de acuerdo a sus características. Están las corrientes oceánicas, que presentan un movimiento constante generado por la rotación terrestre, en general en sentido este-oeste en la zona intertropical, o en sentido inverso en las latitudes medias o altas. También están las corrientes de marea, que son corrientes periódicas de ciclo diario que produce la atracción de la luna y del sol sobre la superficie de las aguas. Es decir, en aguas cálidas. Desplazan enormes cantidades de agua del hemisferio norte al sur y viceversa. También están las corrientes de oleaje, que son producidas por los vientos, en especial por tempestades o huracanes. Tienen lugar en la superficie de las aguas y tienen un impacto limitado. Otro tipo, la corriente de deriva litoral. Se debe al encuentro de las corrientes con el trazado del relieve de la costa que las obligan a modificar su orientación o su dirección. También están las corrientes de oleaje producidas por los vientos, en especial por tempestades o huracanes. Tienen lugar en la superficie de las aguas y tienen un impacto limitado. Otro tipo, las corrientes de densidad, aquellas que se originan en la zona de contacto entre dos masas de agua con distinta densidad, como aquellas más y menos salinas o más y menos cálidas. Suelen darse en estrechos entre mares y océanos distintos a lo largo del eje ecuatorial o a lo largo del círculo polar ártico. Los vientos. La creencia de que las corrientes marinas son ocasionadas por los vientos es muy antigua, aunque incorrecta. A pesar de que a grandes rasgos suelen coincidir los patrones generales de dirección de los vientos con las direcciones y trayectorias de las corrientes marinas, pero esa coincidencia es aparentemente, en detalle se diferencian bastante y se debe, como es lógico, a que tanto los vientos como las corrientes marinas responden a los mismos movimientos ocasionados por las respuestas de dos flujos, aguas marinas y aire atmosférico, a los movimientos de traslación y sobre todo de rotación de nuestro planeta. El ejemplo más claro de esta idea se puede ver en los vientos monzónicos entre Asia y el Océano Índico. Son vientos estacionales que van del Índico al continente asiático, es decir, de sur a norte, en la época de calor y de norte a sur durante la época de frío, mientras que las corrientes marinas en la zona intertropical del Océano Índico van de este a oeste todo el año. La rotación terrestre y las corrientes oceánicas. Los efectos de la rotación de la Tierra son visibles en la dirección de las corrientes oceánicas, en los patrones que se observa, en la dinámica atmosférica, en el efecto Coriolis, en los patrones de los vientos, especialmente de los planetarios, en la dinámica fluvial y en la sugerencia de aguas frías de las profundidades submarinas en las costas occidentales de los continentes, principalmente de la zona intertropical. También es la responsable del abultamiento ecuatorial de nuestro planeta y es por ende del achatamiento polar. Aunque probablemente el abultamiento ecuatorial se produjo en periodos de la historia geológica que nuestro planeta en los que su temperatura era mayor,
por lo que tenía una especie de consistencia mucho más plástica y fácil de deformar. Efecto Coriolis. El efecto Coriolis, descrito en el año 1835 por el científico francés Gaspard Gustave Coriolis, es una consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra que afecta a todos los cuerpos en movimiento sobre la superficie terrestre. En este caso, las aguas marinas, las cuales reaccionan intercialmente a dicho movimiento, tal como sucede con los vientos planetarios que también se deben a la inercia del movimiento de rotación terrestre. Ello significa que el efecto Coriolis no es una verdadera fuerza, sino una consecuencia de la rotación terrestre. Es decir, no se trata de que el agua de los mares y océanos se mueva por sí misma, sino que es la litosfera la que gira alrededor del eje terrestre y ello origina las corrientes marinas, que, como hemos dicho, constituyen uno de los efectos más importantes de dicha rotación, la insolación y las corrientes marinas. La radiación solar, es decir, la insolación, genera una ligera disminución de la densidad del agua, creando una especie de círculo vicioso, como el agua caliente en menos densa que el agua fría. Se dispone